ਹੈ ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va la vida? Bueno, va. ¿Algún problema? No, Por cierto, ¿tu bici qué fue de ella? Ya no la usas, ¿no? Bueno, es que como cogí 3 o 4 kilos más... ¿Con la bici? No, sin la bici, pues ahora me da miedo subirme. ¿No? Una bici que lleva una barra gourmet en el manillar o algo así. No, es una bici delicada. Sí. No acepta a partir de 100 y un pelín ya protesta. Hombre, puedes venderla en Wallapop, bici usada por Ramón Lobo. Sí, igual funciona así. Oye, se ha muerto Antonín Scalia, el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, uno de los 9 jueces, con lo cual la balanza queda ahora exactamente equilibrada, 4-4. Sí, hay un problema porque, claro, Obama quiere nombrar un juez porque es muy importante porque los jueces son vitalicios, con lo cual si nombra un moderado progresista, pues tendríamos una mayoría liberal durante bastante tiempo. Los republicanos se niegan, han advertido que bloquearán cualquier iniciativa, da la sensación que están copiando al PP de Mariano Rajoy, bloquear todo hasta que tú puedas nombrar y quieren que se espere hasta nuevo presidente, pero es que ha habido, creo que son 17 casos de jueces en la historia de Estados Unidos nombrados en el año electoral y estamos al comienzo del año electoral, no estamos en octubre, que podría ser justificable decir que se espere. Que le quedan 2 semanas. Exacto. ¿No? Además dices, Obama quiere, no es que quiera, es que le corresponde hacerlo. Hacer lo contrario sería una estupidez. También puede hacer otra cosa Obama y es nombrarlo justo después de las elecciones, que sería un nombramiento urgente, lo que se llama en periodo de receso, con lo cual el juez tendría que ser confirmado a los 2 años aproximadamente, y en muchos casos luego siempre es confirmado, ¿no? Y claro, cuesta pensarlo, pero siempre que hay unas elecciones americanas pensamos que quien sea elegido presidente va a cambiar ese país. No, a ese país lo cambian 2 entidades, el Capitolio o el Tribunal Supremo. Exacto. El Capitolio en lo político, el Tribunal Supremo en lo social. Lo que esto puede significar ese desequilibrio entre republicanos y demócratas. Cosas de, por ejemplo, el matrimonio gay. Claro, pena de muerte. Aborto, y sobre todo sería la limitación de armas. La primera vez en varias generaciones en la que la mayoría de ese Tribunal Supremo estaría en manos de jueces de pensamiento liberal. Sí, pues desde Reagan está en manos de los conservadores, que Reagan hizo algunos nombramientos, alguno muy polémico como Thomas, que venía con algunas historias, un run de alguna historia sexual no consentida, ¿no? Al final la política, en vez de ser un instrumento de encuentro, de búsqueda, de mejora del bien común, al final se convierte en una batalla de grupos de poder que utilizan el poder en beneficio propio. Y eso no solo es parte de España, también en Estados Unidos y en otros países. Es realmente lamentable. De justicia y política hablaremos a partir de las 9. Bueno, empezamos tú y yo. Venga. Vamos. Never let me give up. All the nights and the fights and the blood and the breakups. You're always there to call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. I know that we don't look like much, but no one fucks it up like us. 16 and you never even judge me. Hace algunas semanas hablábamos de Irán y del histórico acuerdo alcanzado con Estados Unidos que ha puesto fin a las sanciones. Hoy también vamos a hablar de ese país, pero por culpa de una aplicación para esquivar a la policía, ¿no, Ramón? Policía religiosa. En Irán hay una policía religiosa que se llama Erahat, que son a veces 2 hombres y 2 mujeres, por supuesto barbados los hombres y conchador las mujeres, que tiene una serie de puntos móviles donde se van moviendo y si vas muy maquillada o vas con poco hijab, te pueden desde amonestar, pedir una carta en la que te arrepientes,
incluso denunciarte, incluso puedes tener problemas judiciales. Entonces hay un grupo de personas que no sabemos quiénes son, porque no lo han dicho, que han creado una aplicación que consiste en que si tú ves una unidad móvil de estas, de la policía, lo dices. Es como un radar móvil. Sí, como un radar móvil. Entonces si van cruzando datos y cuando tienen un número significativo de denuncias de que allí hay una policía, un puesto de policía religiosa, alerta, sale en tu aplicación, como si fueran los radares. Con lo cual tú puedes ir muy pintada mirando tu aplicación y dices, bueno, y esquivando la policía. Hay miedo también a que la policía pueda detectar la aplicación y al final sepa quién es el que está avisando, pero bueno, es muy interesante porque es uno de los grandes hitos en las redes sociales iraníes. Claro, hablamos de un lugar en el que durante 2014, por ejemplo, que es el último en el que hay datos, más de 3 millones de iraníes fueron interpelados por esa policía de la moral. 18.000 fueron llevados ante los tribunales. Gersat, que es la aplicación, responde al ingenio y a la necesidad de una especie de población privada de libertades, ¿no? Saludamos al fotógrafo Manolo Spaliu, que conoce muy bien ese país islámico. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Háblanos un poco de esa policía de la moral, de los cometidos que tiene, porque cuesta mucho entenderlo en el siglo XXI. Pues mira, yo realmente la experiencia que tengo con esta policía es muy breve, digamos, porque no es algo que se vea habitualmente. Yo donde estoy normalmente es en Teherán, y en Teherán sí quizás sea donde se vea más que en otras ciudades más pequeñas o en otros pueblos. Pero bueno, yo vivo, cuando estoy allí estoy en casa de unos amigos en una plaza bastante céntrica y que es donde se suelen poner y se ve habitualmente y tal, pero yo creo que realmente la gente no es algo que le haga no le echa demasiado caso a esta policía, y además creo que antes que una aplicación de móvil que es tan sencillo como en cuanto ves la furgoneta verde donde están estas, es dar la vuelta y cruzar por otro sitio o ponerte el hijab bien en el caso de las mujeres, pero realmente no es algo que la vea, o sea, que se vea tan habitualmente como aquí parece que sucede, ¿no? Es mucho menos estricta que la saudí, ¿no? La saudí, incluso aunque seas diplomático occidental y vayas en un coche con placas diplomáticas, te aplican los principios religiosos. Irán es un país en donde siempre ha transmitido una sensación o una imagen de radicalidad, pero luego tienes un montón, la gente joven es mayoritaria que no ha vivido la revolución, y hay un ambiente ahí mucho más abierto del que parece mostrar en la imagen del país, ¿no? Efectivamente, sí. Yo realmente, evidentemente no podemos hablar de que sea un país en el que la libertad exista al 100%, pero yo creo que se magnifica mucho todo esto que se habla normalmente en Occidente. Yo tengo amigos allí que están involucrados en temas de lucha de derechos y tal, y realmente, por ejemplo, con el tema del hijab me dicen que el tema del hijab es uno de los problemas menores de los que tienen referente a las libertades, y me lo dice una mujer, que no es que... pero que no se advierte de la misma manera que se advierte aquí. Aquí es cierto que nos centramos mucho en este tipo de cosas y evidentemente en los últimos años allí se está luchando mucho por el tema de las libertades, pero es una lucha que realmente es como más tranquila, es una lucha que además generalmente la hacen en muchos casos las mujeres con pequeños gestos que a nosotros, en principio no pasan desapercibidos, pero que esos pequeñitos gestos son los que van ganando cotas de libertad. Lo que pasa es que también entender el tema de las libertades desde el punto de vista que la entendemos aquí, no sé si es acertado, porque yo creo que habría que comprender el país de una manera mucho más profunda para hablar de determinadas cosas. Y aquí normalmente, pues no nos ponemos a pensar de dónde viene Irán, cuáles son sus referentes históricos, su historia más reciente, y la verdad que tratar de juzgar determinados elementos como lo hacemos desde aquí, pues no sé si es lo más correcto. Sí, pero siempre hay un estándar que es el de los derechos humanos que hay que respetar. No, eso es evidente. Eso son líneas que ahora que está tan de moda el tema de las líneas rojas, está claro que es pero bueno, también jugamos eso, muchas veces el tema de las libertades de allí,
y no nos paramos a pensar el problema que tenemos aquí, por ejemplo, entre otras. No, descuida que sí que lo hacemos, y de hecho te recomiendo que nos escuches a partir de las 9. Déjame preguntarte una cosa. Tú decías que la policía moral es uno de los problemas menores de las mujeres. ¿Los mayores cuáles son? No me refería específicamente al tema de la policía. Yo es algo que realmente el tema de la policía no creo que esté tan presente en la sociedad de allí, porque bueno, yo he estado el año pasado, hasta 4 meses viviendo allí y realmente no es algo que lo estás viendo habitualmente. Sí que es cierto que cuando te repenen, cuando te denuncian o te llevan a comisaría, pues evidentemente la gente que lo hacen lo sufre, ¿no? Pero que tú eres hombre. Sí. Eso te da una cierta Creo. ventaja. Sí, evidentemente. Manolo Espaliu, gran conocedor de ese país islámico. Te agradezco que nos hagas esta fotografía. A ello te dedicas, eres fotógrafo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Chao. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will. 5 años de guerra se han llevado la vida de al menos 470.000 personas. Este martes la ONU ha alertado de que unos 300.000 civiles podrían quedar sitiados y sin acceso a comidas si las tropas de Bashar al-Assad avanzan. Allí la vida se ha convertido en Siria, en una larga tortura, y necesitan ayuda urgente. Hablamos sobre todo de Alepo. Ramón, la lucha por esa ciudad puede dar paso a una crisis humanitaria. Las consecuencias nadie es capaz de vaticinarlas. No, además es una batalla fundamental, porque en Alepo coinciden varias guerrillas, entre ellos el ISIS, también las guerrillas que ha estado apoyando Occidente, y el régimen de Assad, que ahora con los bombardeos rusos está avanzando y tomando posiciones. Ahí se está jugando, no voy a decir en la victoria final, pero sí una parte importante de la guerra. Y como decías, detrás de esta lectura militar hay 300.000 personas que pueden quedar atrapadas dentro de esa batalla, muchas de ellas lo están, o están empezando a salir hacia el norte, hacia Turquía, para intentar pasar. Turquía ha cerrado su paso porque ya no acepta más inmigrantes. La OTAN ha decidido intervenir en el Mediterráneo contra los inmigrantes. La situación realmente es mala, aunque se ha llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia en Ginebra esta semana para un alto al fuego, pero yo cada vez que oigo estas cumbres me acuerdo de Bosnia, la cantidad de cumbres que se hicieron, altos del fuego, que no sirvieron para nada, simplemente a veces son paradas tácticas porque tu enemigo tiene ahora cierta ventaja y quieres pararle, que es lo que ocurre ahora con Rusia. Y la gente que está sitiada sigue sin tener a dónde ir, al fin y al cabo. Sí, y además les da igual estas conferencias, estas cumbres, porque a ellos nunca están en el mapa. Vamos a saludar a Muskilda Zankada, es coordinadora general de operaciones de Médicos Sin Fronteras en Siria. Nos atiende desde Gaziantep, en Turquía. Allí coordina la crisis humanitaria en el norte de Siria, en Azad y en Alepo. Muskilda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hablamos de un acuerdo, pero comentaba Ramón que es difícil que ese acuerdo signifique algo para la gente que está sitiada. ¿Tú crees que ese acuerdo te da alguna esperanza para la paz? Hombre, toda iniciativa para poner fin a la guerra es bienvenida. Entonces yo creo que en ese sentido hay que celebrar este acuerdo. Sin embargo, desde Médicos Sin Fronteras somos escépticos, porque queremos ver que esto se traduzca realmente y efectivamente en un cese de combates, en un cese de bombardeos y en una mejora de la situación para la población civil que sigue atrapada en el conflicto. Se hablaba, las últimas cifras se hablaban de al menos 30.000 personas que habrían llegado a la frontera turca en los últimos días, por donde estás tú. Cuéntanos cuál es la situación de esos desplazados, por favor. Bueno, en realidad la cifra ha aumentado y sigue aumentando. Entonces, a día de hoy se habla de un mínimo de 50.000 personas. Estas familias, estas decenas de miles de personas han abandonado sus hogares y se han dirigido hacia la frontera con Turquía buscando seguridad. Y, bueno, básicamente huyen del recrudecimiento de los combates en la zona en la que vivían. ¿Qué noticias tenéis de las personas que siguen atrapadas en Alepo? ¿Son personas que también tienen la intención de moverse hacia arriba o tienen dificultades para salir de la ciudad? ¿Qué noticias tenéis?
En las últimas semanas, en la última semana, la ciudad de Alepo, que ya estaba sufriendo y sigue sufriendo bombardeos diarios, y la situación para las 300.000 personas que comentáis que siguen viviendo en la zona no controlada por el gobierno, ya es desesperada desde hace mucho tiempo. En las últimas semanas, como decía, una de las carreteras de acceso y de aprovisionamiento de ayuda humanitaria y de salida se ha visto cortada. Esto está poniendo a estas personas, a estas familias en una situación muy difícil y bueno, lo que sabemos, lo que nos cuentan los médicos de las estructuras que apoyamos dentro de la ciudad es que bueno, se están preparando para un posible asedio, algo que es altamente preocupante. Pero tú hablabas de carreteras de abastecimiento. Dicho de otra manera, el régimen está matando de hambre a la población para forzar esa rendición, ¿no? Médicos Sin Fronteras, ¿podéis gestionar la llegada de más desplazados? Bueno, Médicos Sin Fronteras tenemos un hospital en la zona de Assas que está todavía funcionando y tenemos un equipo de más de 100 personas que están respondiendo a esta emergencia. A día de hoy ya son 1.800 familias, unas 9.000 personas, las que han recibido paquetes de bienes de primera necesidad y tiendas para refugio por los equipos de respuesta rápida de Médicos Sin Fronteras. Además, también hemos reforzado el hospital, hemos aumentado el número de camas, porque otra de las consecuencias de esta crisis recientemente agravada está haciendo que hospitales y centros de salud están viéndose obligados a cerrar. Entonces estamos también reforzando el número de camas en nuestro hospital. Por último, también el número de familias, de desplazados en estos campos ha aumentado muchísimo, entonces estamos apoyando y reforzando también el servicio de atención externa en los campos, junto con otras organizaciones médicas. Muskilda Zancada coordina las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Siria, desde Turquía. Un beso, Muskilda, suerte. Muchas gracias, buen trabajo. Muchas gracias. Hablaba Muskilda de 30, 40, 50.000 refugiados. ¿Cómo me gustaría, como ejercicio no ya periodístico, sino personal, saber los nombres y los apellidos de los 4 últimos que han llegado y que nos pudieran contar en primera persona lo que han visto, lo que han vivido, quiénes son, qué aspiraciones tenían? Qué poco hemos aprendido desde Alan Kurdi, ¿te acuerdas? El niño aquel que movilizó a la Unión Europea después de 4 años y pico de guerra. Si fuéramos capaces de poner los nombres de las personas en las noticias sería mucho más fácil. Yo tengo una teoría que si contamos las corbatas que salen en los periódicos y divides luego el número de corbatas por el número de páginas, te da el índice de aburrimiento. Y casi siempre las corbatas ilustran informaciones con periodismo declarativo. Si fuéramos capaces de meter personas en las historias tendrían vivas y seguramente el periodismo tendría mucho más futuro. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Muchas gracias.